Aunque el pasaje de la Biblia comienza con un poco de tristeza, me llenó de amargura, me dio a beber una copa amarga. Este es el escritor de Lamentaciones quejándose en contra de Dios. Le está diciendo a Dios, le está diciendo que Dios le llenó de amargura. Pero hoy quiero hablar sobre la fidelidad de Dios y la fidelidad de Dios en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Y la seguridad que nos ofrece tener fe en Dios. Y quisiera que entendamos la bendición a la que hemos sido llamados en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. La fuerza y el fruto que dan la fe. La fe da una fuerza sobrenatural y tiene un fruto maravilloso. La fe. Voy a hablar de la fidelidad de Dios. La seguridad que hay en confiar en un Dios vivo y en un Dios real, y de la fuerza y de la firmeza que da la fe. El autor del libro de Lamentaciones, muchos consideran que fue Jeremías. Otros dicen que no fue Jeremías, pero la mayoría de los comentaristas dicen que fue Jeremías. El título hace honor a su nombre. Consta de 5 poemas. El Viejo Testamento está lleno de una riqueza literaria. Consta de 5 poemas, algunos de ellos son en forma acróstica. Este poema número 3, en el capítulo 3, no es un acróstico. Y estos 5 poemas expresan el lamentable estado del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y en especial de la tribu de Judá. Para que usted tenga un panorama de lo que estaba sucediendo cuando se escribió este libro. Israel, el pueblo escogido por Dios, conoció días gloriosos, días maravillosos de victoria, los días de David, de conquista, los días de Salomón, días de paz, donde que reinó y conquistó mucho territorio. Estaban viviendo la promesa de Dios, pero por causa de los malos gobiernos y por causa de que el corazón del pueblo se apartaba constantemente de los mandatos de Dios, sucedió algo. Había sido profetizado, habían habido muchas advertencias de que si es que ellos no cumplían con Dios, Dios iba a quitar su protección. La Biblia menciona varias veces, iban a ser entregados en manos de sus enemigos. Había mucho pueblo hostil alrededor de Israel, mucho pueblo que no tenía temor de Jehová, pueblos paganos con costumbres malvadas. Y ciertamente le tenían hambre a Israel. Estaban ensañados con Israel, porque un pueblo pequeñito, salido de la esclavitud, pequeño en relación al poderío, al armamento que tenían los otros pueblos, a la experiencia de guerra que tenían los otros pueblos, este pueblo se levanta y empieza a conquistar o a poseer la tierra que Dios les había dado en posesión. Había sido promesa de Dios. Cuando ellos apartan su corazón de Dios, Dios quita su protección de ellos. Primero, el pueblo de Israel, o la tribu Israel, el reino del norte, fue llevado en cautiverio a Babilonia. Luego quedó el pueblo de Judá, que todavía estaba siendo gobernado por los babilónicos, pero todavía tenía algo de independencia, todavía estaban habitando en Jerusalén. Jeremías profetizó en esos tiempos, advirtiendo sobre si no se volvían a Dios, iban a correr la misma suerte que las otras tribus e iban a ser llevados en cautiverio. Jeremías lloraba, se le conocía como el profeta llorón, porque él sabía la condición del pueblo y las consecuencias de su rebelión y su desobediencia, y él sabía lo que venía al pueblo de Israel. Lamentablemente no escucharon los reyes, no escucharon los ancianos, no escuchó el pueblo, no se arrepintieron, no buscaron a Dios y en conclusión fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Ahora, los judíos se creían que se lo merecían todo y este es un gran problema, un grave problema. Cuide de que nunca su corazón se llene de orgullo por nada de lo que usted es, por nada de lo que usted posee. Y mucho menos
por usted ser un escogido de Dios. Los judíos se creían que se lo merecían todo como pueblo escogido de Dios. Dios había establecido un pacto de bendición para con ellos, pero este pacto estaba sujeto a condiciones. Dios no ha cambiado. Estamos en un nuevo pacto, pero también estamos con condiciones. La condición a obedecerle a Dios. Puede haber un pacto sin relaciones, se puede pactar entre dos seres extraños, pero Dios siempre quiso más que pactar con su pueblo. Dios quiso tener intimidad, tener una relación con su pueblo. Dios quiere más que una membresía de una iglesia. Dios quiere más que venir a los cultos y cantarle a Él. Dios quiere más que levantar las manos y cantar. Dios quiere intimidad con su pueblo. Dios quiere intimidad con usted. ¿Sabe por qué? Porque Él le ama. Él le ama entrañablemente y Él es celoso. Él quiere cada minuto de su pensamiento, de su meditación. Él quiere cada espacio de su corazón. Dios quiere intimidad con su pueblo. Cuando hay relación, cuando no hay relación, no hay intimidad, no hay amor y no hay lealtad. Escucha esto. Cuando no hay una relación, no hay intimidad, no hay amor, no hay lealtad. Por lo tanto, el pueblo de Israel le fue desleal a Dios. Dios fue fiel, pero el pueblo de Israel le fue desleal. Le fue infiel a Dios. Estamos bajo un nuevo pacto. Este pacto se inició de una manera muy similar al pacto anterior. Fuimos escogidos por Dios no basándose en nuestro pasado ni en nuestro presente, sino en su sola soberanía y en su sola decisión y en su sola gracia. El pueblo de Israel fue escogido y Dios pactó con ese pueblo. La Biblia dice, yo no les escogí a ustedes por ser el mejor pueblo de sobre la faz de la tierra, sino porque me plació escogerles. De la misma manera, usted y yo estamos aquí, con una mente distinta, con un caminar distinto, con un presente distinto y con un futuro glorioso, porque Dios nos sacó de las tinieblas, no porque nosotros seamos especiales, sino porque simplemente a Él le plació y porque Él nos ama. Llevamos un curso distinto y tendremos un final diferente. Amén. ¿No se goza usted eso? Aleluya, no se ponga muy serio. Los judíos fueron escogidos, escuche esto, por gracia. Los judíos fueron escogidos por gracia, porque no era por ninguna cosa que ellos habían hecho, pero fueron dados un pacto de obras. La Biblia dice, Dios les dio el pacto y dijo, si es que haces estas cosas, vivirás. Nosotros fuimos escogidos por gracia, pero fuimos dados un pacto sellado con la sangre de Cristo y un pacto basado en la fe. En la fe. La Biblia dice que Dios encerró en misterio el nuevo pacto, lo encerró en misterio, no le fue dado a conocer a los antiguos, a la gente del Antiguo Testamento, lo reservó para nosotros. Los judíos fueron dichos, si cumples la ley vivirás. A nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento, si crees en el Señor Jesús, vivirás. El de ellos era pacto de obras, el nuestro es un pacto de fe, un pacto de fe. Escuche, el pueblo de Israel no pudo cumplir con los requisitos que Dios demandaba porque no creyeron en el amor de Dios. No creyeron en el amor de Dios. Nosotros tenemos el potencial de cumplir con Dios porque hemos creído en su amor por nosotros, hemos creído en Jesús. La lección de esta semana, la que van a recibir esta semana en los rebaños, si usted no tiene un rebaño, véase conmigo el día de hoy. Hay una reunión en un hogar cerca de donde usted vive y se dan unas lecciones maravillosas para que usted no esté con mucha hambre de aquí hasta el próximo domingo, para que usted pueda participar de la comunión con los santos y de un estudio bíblico. La lección de esta semana habla sobre la fuerza y el poder del amor. Es lo que nos impulsa a nosotros a obedecer. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted no ama al Señor, no va a poder guardar su palabra.
Por eso el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. En realidad la Biblia dice el primer y el único y el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto dice el Nuevo Testamento, se resume toda la ley y todos los profetas. La prueba de nuestra fe, de que hemos creído en su amor, es que le amamos con todo nuestro ser. Si usted no ama a Jesús con todo su corazón, usted tiene que ejercitar más su fe. Tiene que buscar más a Dios en comunión, en oración. Usted tiene que decirle y clamar y llorarle a Dios, decir, Señor, quiero que te vuelvas real en mi vida. Tiene que haber una revelación divina de la persona de Dios, de la persona de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que usted pueda amarle a Dios. El pueblo de Israel vio maravillas hechas por Dios, pero no conocieron, no creyeron en el amor de Dios. Por eso es que le fallaron a Dios. A nosotros se nos ha sido dada, la Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la fuerza que nos lleva, que nos impulsa a obedecerle. Para los judíos era una orden más. Para nosotros esto es la evidencia de nuestra fe. Amarle a Dios. Para los judíos era una orden más. Amarás al Señor tu Dios, aparte de todos los otros mandamientos. Que no son 10, hay muchos mandamientos prescritos en la ley. Para nosotros, mi hermano, el amar a Dios es la evidencia, es la prueba de nuestra fe, es la prueba de que creemos en su vida, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Es la prueba de que usted cree en Él, que usted le ama. A Israel no le bastó la palabra escrita. A Israel no le bastaron los milagros, las maravillas que el Señor hizo. Y por eso para nosotros la Biblia dice que el verbo se hizo carne. La palabra escrita no le bastó a Israel. La palabra, el verbo, la Biblia dice Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Dios entendió que el hombre necesitaba mucho más que la palabra, mucho más que mandamientos, mucho más que señales y milagros. El hombre necesitaba que Dios se encarnara, que el verbo, que la palabra se hiciera carne por amor a nosotros. Jesús vino y se hizo carne. Toda obediencia a la palabra de Dios trae bendición, toda desobediencia a la palabra de Dios es pura rebelión y trae consecuencias. Este libro demuestra lo débil que son las personas bajo la ley y lo incapaces que son para servir a Dios por sus propias fuerzas. El libro de Lamentaciones hace honra al nombre, al título del libro. Eran unos cánticos, unas poesías escritas mientras el pueblo estaba en exilio, en cautiverio. Y déjeme decirle que esa condición no era una condición fácil. Cuando es llevado a cautiverio, un pueblo era desposeído de todos sus bienes, eran tratados como animales, ciudadanos de segunda, tercera, cuarta clase. Venían a ser siervos, venían a ser esclavos. Apartaban, rompían familias, les quitaban todo lo que poseían. El pueblo de Israel conocía de Dios, pero no conocía a Dios. A pesar de la multitud de las maravillas que Dios hizo en medio de ellos y por ellos. Ninguno de nosotros hemos visto el mar rojo que se ha abierto, ¿verdad? Y hemos pasado en seco, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros hemos visto que por 40 años cae maná del cielo y nos alimentamos. Ninguno de nosotros hemos visto que el sol se ha detenido o que un día duró mucho más que los otros días. Ninguno de nosotros experimentamos beber agua de una roca. ¿Verdad que no? Pero al pueblo de Israel no le bastó todo eso, la multitud de las maravillas que Dios hizo. Escuche, los milagros dan a conocer el poder de Dios, pero no revelan el amor de Dios. Hay una gran diferencia. Hay personas que reciben un milagro de Dios, pero que después se apartan de Dios y no sirven a Dios. Hay personas que son bendecidos grandemente por Dios y luego dejan de servir a Dios. Porque no han conocido el amor de Dios como el pueblo de Israel no conoció
el amor de Dios. Yo quiero decir el día de hoy que Dios le ama a usted. Dios le ama a usted. Y lo vamos a entender mejor en unos minutos. Dios trató como por un espacio de 2000 años con el pueblo de Israel y ellos no conocieron a Dios ni entendieron su amor. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada por medio de Moisés. Ellos aprendieron la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira lo que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin la encarnación de Jesús, no había conocimiento de Dios sobre la faz de la tierra. Había conocimiento acerca de Dios, pero no conocían el amor de Dios. El único que lo dio a conocer es el que estaba en el seno del Padre, el unigénito Hijo. Jesús se hizo hombre para que usted y yo podamos conocer el amor de Dios. Recuerde que Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección son mucho más que un acontecimiento histórico. Jesús es mucho más que un héroe que dio su vida por unos cuantos o por la humanidad. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para darnos a conocer quién era Dios. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. Sin una revelación de Dios no hay vida eterna. Sin una revelación del amor de Dios no hay vida eterna. De no, Jesucristo vino en vano. De no se hubieran escrito unas cuantas leyes más, unos cuantos antiguos testamentos más, y Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir al mundo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata la vida eterna. En otras palabras, si Jesús no venía a revelar al Padre, no hay vida eterna. Por eso usted entiende ahora que el pueblo de Israel no podía serle fiel a Dios, no podía serle leal a Dios, porque conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Conocían la ley de Dios, pero no creyeron y no conocieron en el amor de Dios. Porque el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley era buena. Romanos 7:12 dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nadie dice que el Viejo Testamento no sirvió. Es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Gálatas 3:24 dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue el ayo. Hace unos meses dijimos esto. Ayo quiere decir, viene de la palabra paidagogos, o de la cual sale pedagogo o pedagogía. Paidagogos quiere decir un líder de muchacho, o un tutor, un siervo, uno de los empleados, uno de los siervos de la casa, cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Ese es un paidagogos. Esa es la ley. La ley es un ayo. La ley nos ayuda a comprender que no podemos nosotros conocer de Dios a menos que no haya una revelación, a menos que no haya Jesucristo. La ley nos trajo al conocimiento de Cristo. Y Cristo vino a dar a conocer al Padre. El capítulo 3 de Lamentaciones, mi hermano, resplandece en medio de este libro y de todo el Viejo Testamento como un rayo de luz que brinda esperanza en medio de una terrible situación. Una situación horrorosa. Y vamos a examinar rápidamente unos cuantos versículos. Aleluya, porque los hermanos creo que están impacientes, ¿no? ¿Están nerviosos? Yo también. Lamentaciones 1, escuche lo que dice. Vamos a revisar del 1 al 20, 24, 25 por ahí, pero vamos a ir rapidito. Escuche, ¿qué dice este predicador? ¿Qué dice este profeta, el que escribió Lamentaciones, que creemos que es Jeremías?
¿Cómo se sentía él? ¿Cómo se va describiendo? Dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. El escritor y todo Israel estaban experimentando literalmente la vara y el enojo de Dios. Dios se enoja. No se olvide que Dios sigue siendo santo. Versículo 3, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Me sitió, me rodeó de angustia y de aflicción. Estaban experimentando el quebranto de Dios. La gloria y la paz que un día experimentó Israel ahora se han convertido en angustia y aflicción. Versículo 6 dice, me enterró en un lugar oscuro, como los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no pude escapar, me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Hay consecuencias, mi hermano. Hay consecuencias cuando no hay obediencia, cuando no hay lealtad a Dios. Estaban experimentando el abandono de Dios causado por su propia rebelión. Y Zacarías 7, 12 y 13 nos dice, Dios hablando, dice, y pusieron su corazón como diamante. O sea, se volvió su corazón duro, no como la piedra, como el diamante. El diamante es la sustancia más dura conocida sobre la faz de la tierra. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora escuche esto. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Usted ve lo que dice Dios? Dice, cuando tú no oyes lo que yo te digo, yo no voy a oír lo que tú dices. Está tremendo, ¿ah? Y el pueblo de Israel, escucha una vez más, el punto clave del día de hoy es la fidelidad de Dios y la fuerza y el poder de la fe. El pueblo de Israel no conoció el amor de Dios, conocía la ley de Dios, pero no conoció el amor de Dios. No le pudieron ser fieles, pero usted y yo sí le podemos ser fiel a Dios. Porque estamos bajo un pacto de fe, porque ya hubo un sumo sacerdote, ya hubo un cordero inmolado en la cruz del Calvario, y no cualquier persona, sino el mismo Hijo de Dios, que derramó su sangre. Y más que todas las cosas, hemos recibido la promesa del Padre, el Santo Espíritu de Dios, que ha llenado nuestra vida de poder. ¿Cuántos dicen amén? Poder para vencer. Versículo 9, volvemos a Lamentaciones. Dice, impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos, se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Mira lo que dice. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. En otras palabras, él se siente como que Dios preparó su arco y dijo, ponte ahí. Y apuntó me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo más profundo de mi corazón. Israel estaba experimentando la disciplina del Señor. Pero al igual, mi hermano, como el dolor es una bendición. Te dice, el dolor es una bendición. Sí, el dolor es una bendición. Porque cuando usted pisa algo que le hiere el pie y usted no siente dolor, y usted sigue caminando sobre ese pie, ¿qué va a pasar? A los 3 días tienen que cortarle la pierna. El dolor es una bendición. Cuando hay algo malo, cuando hay un agente extraño, algo que le está causando daño a su pie, usted siente un dolor. ¿Y qué hace usted cuando siente dolor? Usted se cura, ¿verdad que sí? Usted trata de arreglarse.
Israel experimentó la disciplina de Dios. A Dios no le hubiera costado decir, Israel, me abandonaste allá, te abandono yo. Pero Dios no hizo eso. El pueblo de Israel estaba experimentando la disciplina de Dios. Lo que este predicador, este escritor está diciendo, lo está viviendo en su corazón, está diciendo, no siento a Dios, me siento abandonado, siento que Dios me está castigando. Pero mira lo que dice la Biblia, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor no es para destruirnos, es para bendecirnos. El azote de Dios no es para derribarnos, es para levantarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y por eso el pueblo de Israel se sentía tan mal, tan infeliz. Se sentía en oscuridad, en tinieblas, se sentía acorralado, se sentía preso, se sentía atravesado por saetas de parte de Dios. Porque Dios les estaba disciplinando y les estaba corrigiendo. Gloria sea a Dios. Versículo 14, mi propio pueblo se ríe de mí, todo el día repite en sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Ahorita se pone bueno, muchos están tristes. Tan triste el libro de Lamentaciones. Pastor, ¿cómo nos predica el libro de Lamentaciones un domingo de bautizos? Sonría que Cristo le ama. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor, me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Así era como ellos se sentían. Pero Dios no arrebata la paz. Dios envió al príncipe de paz a ofrecernos salvación y vida eterna. Amén. Ellos se habían apartado del Señor. Ellos le fueron desleales a Dios. Me arrebató la paz y ya no recuerdo lo que es la prosperidad. Yo exclamo, mi resplandor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Habían caído bajo y como nosotros decimos, habían tocado fondo. ¿Ha oído usted eso? Habían tocado fondo. Ahora, versículo 21, dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Ahora, fíjese lo que yo creo que pasó en este momento. Él estaba escribiendo bajo el conocimiento que él tenía de la ley, el conocimiento que él tenía de Dios. No conocían a Dios, conocían de Dios. Y él está escribiendo, y el profeta Jeremías decía pues que por la desobediencia va a venir un castigo. Está escribiendo de su frustración, dice, todo esto nos ha acontecido, Dios, porque hemos desobedecido, Dios nos ha entregado en manos de enemigos, nos ha quitado la paz, nos ha acorralado, ha puesto un peso grande sobre nosotros. Pero para mí, mi hermano, que de pronto hay una revelación divina. Para mí que hay como un pequeño destello de lo que va a ser el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ellos no conocían, ellos decían, nos portamos mal, Dios nos está castigando. Eso era todo lo que ellos conocían. No había revelación de Dios, pero ese momento llega una iluminación, mi hermano, de pronto como un rayo de esperanza en medio de todo ese dolor, una revelación divina, el Espíritu Santo hablando a su corazón y recordándole la naturaleza de un Dios vivo que ellos no conocían y usted y yo sí conocemos, porque Cristo vino a dar a conocer al Padre. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, el escritor, digamos que es Jeremías, Jeremías en ese momento tiene un pequeño destello de lo que es ser salvo, del nuevo pacto. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Habacuc,
otro profeta. Él escribió antes, escúcheme esto, Habacuc se supone que escribió unos 35 años antes del cautiverio, escribió el libro de Habacuc. Y parece que el escritor de Lamentaciones había oído a Habacuc. Habacuc también tuvo una revelación de la gracia divina, de la fidelidad de Dios. Habacuc dice en 3:17, aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Versículo 18, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza y el que da mi pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Este es el carácter de Dios. Ellos no conocían el carácter de Dios. Usted y yo conocemos el carácter de Dios. Lo que le quiero decir, mi hermano, es que no importa cuál sea su situación, usted no está bajo el pacto de la ley para que usted se esté lamentando, usted está bajo el pacto de la gracia. Nosotros hemos conocido a Dios, no solamente de Dios, sino a Dios. Y nosotros sabemos y conocemos que Dios es amor. Cristo lo vino a dar a conocer, y si usted conoce a Cristo, usted conoce a Dios. Y si usted conoce a Dios, usted tiene vida eterna. Versículo 21, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Mire lo que dice. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Dios no cambia, mi hermano. Dios no abandona. Dios no se aleja. Somos nosotros los desleales y los infieles. Versículo 23, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios puede dejarnos en el olvido, mi hermano, nos mereceríamos eso, pero no lo hace y no lo hará jamás. Sus misericordias no terminan. Versículo 24 dice, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. En otras palabras, el escritor dice, ahora que recuerdo, esto es una revelación que Dios trae, que Dios es fiel, que sus misericordias nunca se acaban, que su amor es grande. Ahora me digo quiere decir me propongo. El Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Con esta revelación Él toma una decisión. Él dice en otras palabras, yo voy a creerle a Dios. Yo voy a esperar en Él. Job capítulo 13, versículo 15 dice algo parecido. He aquí que aunque Él me matare, en Él esperaré. El día viernes leímos un Salmo 73. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no tengo nada. No tengo nada. Versículo 25, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. En otras palabras, no te quejes. No te quejes. Espera. Es bueno esperar en silencio. No quiere decir que dejes de orar. Quiere decir que no te quejes. ¿Sabe que a veces nuestros comentarios a otras personas detienen las bendiciones de Dios? Venimos a Dios, Señor, yo creo en ti, Señor. Tú eres mi luz, mi fortaleza, en ti espero. Amén, Señor, aleluya. Nos damos la vuelta. ¿Y cómo está, hermano? Ay, hermano, las mismas de siempre. Yo no sé hasta cuándo va a durar esta mala suerte. Dios estaba listo para darle la bendición. Y dice, ay.
Nuestra fe no puede ser de labios para afuera, mi hermano, tiene que ser de corazón, de corazón. Versículo 27. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Esto suena duro. Someterme yo al yugo. La bondad del Señor se manifiesta a los que dependen de Él. Los que dependen de Él lo buscan. Y los que buscan de corazón no se quejan, sino le alaban y le adoran. Y por último, hay que estar dispuestos a llevar el yugo del Señor. Pongámonos de pies.